Hola, bienvenido a esta presentación sobre la dieta con fuente de disruptores endocrinos. Soy Cristian Eduardo Cruz Rodríguez de la carrera de Nutrición Clínica en UAP Complejo Regional Sur y durante los próximos minutos vamos a explorar juntos un tema que probablemente cambiará la forma en que ven los alimentos que consumen diariamente. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué son exactamente los disruptores endocrinos? Los disruptores endocrinos, conocidos por sus siglas EDC en inglés, son sustancias químicas exógenas, tanto naturales como artificiales, que tienen la capacidad de interferir con nuestro sistema endocrino en cualquier nivel de funcionamiento. También se les conoce como agentes hormonalmente activos y aquí está el punto crucial. Estas sustancias pueden alterar las funciones endocrinas no solo en nosotros como individuos, sino también en nuestra descendencia e incluso en subpoblaciones enteras. Imaginen por un momento que su sistema endocrino es como una orquesta perfectamente sincronizada, donde cada hormona es un músico que debe tocar en el momento exacto y con la intensidad adecuada. Los disruptores endocrinos son como músicos desafinados que se cuelan en esta orquesta, alterando toda la melodía hormonal de nuestro cuerpo. Lo que hace particularmente preocupante esta situación es que en las últimas décadas hemos observado un aumento significativo en las alteraciones de las funciones endocrinas en los seres humanos. Estamos hablando de incrementos en diabetes, problemas de fertilidad, alteraciones tiroideas, pubertad precoz y muchos otros trastornos que antes no veíamos con tanta frecuencia. Ahora aquí viene la parte que más nos debería interesar como profesionales de la salud. Entre todas las posibles fuentes de exposición a estos disruptores endocrinos, la dieta constituye una de las fuentes más potentes y constantes de esta exposición. Esto significa que cada vez que nuestros pacientes se sientan a comer, potencialmente están exponiéndose a estas sustancias. Es importante distinguir entre dos tipos de exposición. Tenemos la exposición involuntaria, que ocurre cuando consumimos plantas o productos vegetales que naturalmente contienen estos EDC, cuando bebemos agua contaminada o cuando respiramos aire contaminado. Por otro lado está la exposición voluntaria, que se da cuando utilizamos productos comerciales como pesticidas, fungicidas, productos de limpieza o aditivos alimentarios. Un ejemplo muy claro de exposición voluntaria es el uso excesivo de productos químicos cosméticos, especialmente en mujeres, que puede contribuir significativamente a la carga total de disruptores endocrinos en el organismo. Clasificación de disruptores endocrinos por fuente alimentaria. Ahora que entendemos qué son los disruptores endocrinos, es crucial clasificarlos según su origen para poder identificarlos en nuestra práctica clínica diaria. Esta clasificación nos ayudará a desarrollar estrategias nutricionales más efectivas para nuestros pacientes. Comenzando con los EDC naturales, encontramos principalmente los fitoestrógenos. Estos son metabolitos secundarios de las plantas que, aunque naturales, pueden tener efectos significativos en nuestro sistema endocrino. Un ejemplo perfecto son los isoflavonas de la soya. Cuando una madre me pregunta si puede darle leche de soya a su bebé, ahora sabemos que debemos considerar no solo el valor nutricional, sino el contenido de fitoestrógenos y sus posibles efectos en el desarrollo hormonal del niño. Los disruptores endocrinos sintéticos representan una categoría completamente diferente. Estos provienen principalmente de alimentos procesados de los materiales de empaque que los contienen. Aquí tenemos un ejemplo muy cotidiano. Esa botella de agua de plástico que muchos de nuestros pacientes llevan al gimnasio, si esa botella se calienta en el auto durante un día soleado, los compuestos químicos del plástico pueden migrar al agua, convirtiéndose en una fuente de exposición de disruptores endocrinos sintéticos. Cuando hablamos de fuentes vegetales, no solo nos referimos a la soya. La leguminosa en general, los granos integrales e incluso las frutas pueden ser significativas de fitoestrógenos. Por ejemplo, las semillas de linaza, que a menudo recomendamos por su contenido de omega 3, también son una de las fuentes más ricas de lignanos, un tipo de fitoestrógeno. Las fuentes animales también presentan un mecanismo diferente, la bioacumulación. Los peces que nadan en aguas contaminadas, el ganado que pasta en suelos tratados con pesticidas o las aves que consumen alimentos contaminados concentran estos disruptores endocrinos en sus tejidos, especialmente en los grasos.
Esto significa que cuando un paciente consume un salmón, no solo está obteniendo proteína de alta calidad y ácidos grasos omega 3, sino también puede estar exponiéndose a bifenilos, policlorados y otros contaminantes que se han bioacumulado en tejido graso del pez. Los alimentos procesados no presentan el desafío más complejo. Aquí no solo tenemos los EDC que provienen de los lixiviados de los envases, sino también los aditivos alimentarios que se agregan intencionalmente cuando leemos la etiqueta de cualquier alimento procesado. Y vemos nombres químicos que no reconocemos. Muchos de esos compuestos pueden tener propiedades disruptoras endocrinas que aún no han sido completamente estudiadas. Finalmente, los contaminantes agrícolas representan una realidad inevitable en nuestro sistema alimentario moderno. Los pesticidas, herbicidas y fungicidas que se utilizan para maximizar la producción de alimentos a menudo persisten como residuos en productos finales. Un ejemplo práctico, las manzanas que a menudo aparecen en las listas de frutas con mayor carga de pesticidas pueden contener múltiples residuos de disruptores endocrinos incluso después del lavado. Ahora profundicemos en los fitoestrógenos, que representan la cara natural pero compleja de los disruptores endocrinos en nuestra dieta. Los fitoestrógenos son metabolitos secundarios de las plantas que fueron identificados por primera vez en 1926, y lo que los hace particularmente interesantes es su similitud estructural con el 17-beta-estradiol, la forma más potente del estrógeno humano. Imagine que nuestras hormonas son llaves que deben encajar perfectamente en cerraduras específicas, que son nuestros receptores hormonales. Los fitoestrógenos son como llaves falsificadas que pueden encajar en estas mismas cerraduras, pero no funcionan exactamente igual que las llaves originales. Pueden activar parcialmente el receptor, bloquearlo o crear respuestas impredecibles. En las plantas, estos compuestos se presentan generalmente como glucósidos, que son formas inactivas, pero aquí viene la parte fascinante. Cuando nosotros consumimos estos alimentos, las glucosidasas intestinales en nuestro tracto digestivo liberan agliconas, que son las formas activas de estos fitoestrógenos, es decir, nuestro propio sistema digestivo activa estos compuestos. Consecuencias para la salud por el consumo de fitoestrógenos. A pesar de que los fitoestrógenos son naturales, esto no los exime de tener efectos adversos significativos en la salud humana. De hecho, la evidencia científica ha documentado varios mecanismos por los cuales estos compuestos pueden alterar nuestro equilibrio endocrino de maneras preocupantes. Comenzando con la función tiroidea, los fitoestrógenos han demostrado efectos bociógenos, particularmente en las isoflavonas de la soya. El mecanismo es específico. Estas isoflavonas tienen la capacidad de inhibir la actividad de la peroxidasa tiroidea, una enzima crítica en la síntesis de hormonas tiroideas. Para poner esto en perspectiva clínica, si tenemos un paciente con hipotiroidismo subclínico y consume grandes cantidades de productos de soya, deberíamos considerar la posibilidad de que esta exposición dietética esté contribuyendo a su disfunción tiroidea. La reducción en el consumo de soya podría ser parte del tratamiento integral. Un punto importante que debemos considerar en la práctica es que, a diferencia de los xenoestrógenos sintéticos, los fitoestrógenos se metabolizan y excretan más fácilmente del organismo. Esto significa que sus efectos son generalmente reversibles cuando se reduce la exposición. Sin embargo, esto no minimiza la importancia de sus efectos, especialmente durante periodos críticos de desarrollo. El mecanismo principal de acción de los fitoestrógenos involucra su interacción con los receptores de estrógeno, tanto ER-beta como ER-alfa. Sin embargo, su afinidad por estos receptores es generalmente menor que la del estradiol natural. Esto crea una situación compleja donde pueden actuar como agonistas débiles cuando los niveles de estrógeno endógeno son bajos, y como antagonistas competitivos cuando los niveles son altos. Esta complejidad significa que los efectos de los fitoestrógenos pueden variar significativamente dependiendo del estado hormonal del individuo, su edad, sexo y la presencia de los factores dietéticos y ambientales. Por ejemplo,
Mujeres posmenopáusicas con niveles bajos de estrógeno, los fitoestrógenos podrían tener efectos más similares al estrógeno, mientras que en mujeres premenopáusicas con niveles normales de estrógeno podrían tener efectos más antiestrogénicos. Bioacumulación de disruptores endocrinos. Este proceso ocurre cuando los disruptores endocrinos se concentran progresivamente a medida que ascienden en la cadena alimentaria, lo que significa que los alimentos de origen animal, especialmente aquellos ricos en grasa, pueden contener concentraciones muy altas de estos contaminantes. Comencemos con los mariscos, que representan una de las fuentes más complejas de exposición. Los mariscos tienden a bioacumular disruptores endocrinos debido a su posición en el ecosistema acuático y a su capacidad de filtrar grandes volúmenes de agua. Esto tiene implicaciones prácticas inmediatas para nuestras recomendaciones culinarias cuando aconsejamos a nuestros pacientes, sobre todo métodos de cocción saludables. Debemos considerar no solo la prevención de nutrientes, sino también la potencial concentración de contaminantes. Los animales terrestres también presentan problemas de bioacumulación. Un estudio reciente identificó ésteres de difenilo polibromados, PBDE, en la carne de 10 tipos diferentes de animales de granja, incluyendo vacas, pollos, pavos, caballos, ciervos, cerdos, avestruces, conejos y ovejas. Aunque los niveles detectados se consideraron no perjudiciales inmediatamente, estos difenile polibromados son conocidos por alterar la homeostasis endocrina. La carne presenta desafíos adicionales debido al uso de hormonas promotoras del crecimiento en muchos países. Los seres humanos están expuestos a esteroides como la testosterona, progesterona, acetato de trembolona, ceranol y acetato de melengestrol a través del consumo de carne de animales tratados. Aunque las concentraciones individuales pueden parecer bajas, el efecto acumulativo a lo largo de los años de consumo puede ser significativo. Impacto en la salud por disruptores endocrinos de origen animal. Consecuencias para la salud derivadas del consumo de alimentos de origen animal contaminados con disruptores endocrinos son extensas y bien documentadas. La evidencia científica ha establecido conexiones claras entre el consumo de estos alimentos y una variedad de trastornos endocrinos que vemos cada vez más frecuente. Comenzando con los trastornos metabólicos, múltiples estudios han demostrado que el consumo de pescado contaminado se asocia con un aumento significativo en la incidencia de prediabetes, diabetes tipo 2 y trastornos tiroideos. Los efectos en la función reproductiva son particularmente preocupantes. Se ha documentado que la ingesta de pescado se asocia con los malos resultados reproductivos en hombres que asisten a centros de fertilidad. Específicamente, se ha observado una reducción en la calidad del esperma, incluyendo disminución de la motilidad y concentración espermática. En mujeres, una mayor ingesta de pescado se asocia con reducción en la fecundidad maternal en parejas que intentan concebir. El impacto oncológico también es significativo. Se ha reportado un aumento en el cáncer testicular en pescadores finlandeses con mayor consumo de pescado. Además, el aumento en la incidencia del cáncer de mama en mujeres y cáncer de próstata en hombres en países occidentales se ha atribuido en parte al aumento en la ingesta de los alimentos de origen animal contaminados. BPA, el disruptor endocrino más estudiado. Cuando hablamos de bisfenol A o BPA, nos referimos al disruptor endocrino que más ha captado la atención tanto de la comunidad científica como del público en general. El BPA omnipresente en nuestro suministro alimentario se utiliza en la fabricación de resinas epóxicas que recubren los envases de alimentos, en contenedores para almacenar agua mineral, en revestimientos para latas de bebidas y biberones de plástico. El proceso de migración del BPA hacia los alimentos es complejo y depende de múltiples factores. La migración aumenta significativamente con el calor, el tiempo prolongado de almacenamiento y la acidez del alimento. Por ponerlo en perspectiva práctica, si calientan esa lata de sopa directamente en la estufa, están maximizando las condiciones para que el BPA migre el contenido. Si además la sopa contiene tomate que es ácido, la migración será aún mayor.
efectos del BPA en la salud humana son extensos y bien documentados. El BPA es un disruptor endocrino que causa trastornos en múltiples sistemas. En el sistema reproductivo se asocia con alteraciones en la función reproductiva tanto masculina como femenina, incluyendo reducción en la calidad del esperma, alteraciones menstruales y problemas de fertilidad. En el desarrollo puede afectar el crecimiento fetal, causar bajo peso al nacer y contribuir a alteraciones en el desarrollo neurológico. Los efectos metabólicos del BPA incluyen su asociación con diabetes, resistencia a la insulina y obesidad. El mecanismo involucra la capacidad del BPA de actuar como agonista de los receptores de estrógeno, lo que puede alterar el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Para los profesionales, el BPA representa un desafío particular porque está integrado en nuestro sistema alimentario que es prácticamente imposible de evitarlo. Sin embargo, podemos ayudar a nuestros pacientes a reducir significativamente su exposición mediante recomendaciones específicas. Evitar calentar alimentos en envases de plástico, preferir alimentos frescos sobre enlatados cuando sea posible, usar envases de vidrio o acero inoxidable para almacenar alimentos y estar especialmente atentos durante el embarazo y la infancia cuando los efectos pueden ser más pronunciados. Los ftalatos y las sustancias perfluoroalquiladas o PFAS son particularmente importantes debido a su persistencia ambiental y efectos documentados en la salud endocrina. Estos ftalatos es un agonista estrogénico bien documentado y un posible antagonista androgénico. Su capacidad de alterar la expresión de múltiples genes, algunos de los cuales son críticos para el desarrollo fetal, lo convierte en un contaminante de particular preocupación para mujeres embarazadas. Estudios han demostrado que la exposición prenatal de estos puede resultar en alteraciones permanentes en el desarrollo del sistema reproductivo masculino. Las sustancias perfluoroalquiladas o PFAS representan un desafío aún mayor debido a su extraordinaria persistencia ambiental. Estos compuestos totalmente fluorados se utilizan para conferir propiedades de barrera contra el aceite y el agua a los envases de papel y cartón para los alimentos. También los encontramos en la fabricación de utensilios de cocina antiadherentes, en los sartenes y ollas que prometen que nada se pegue. La característica más preocupante de los PFAS es que son extremadamente persistentes y tienden a bioacumularse. Una vez que entran a nuestro organismo, permanecen allí durante años, acumulándose progresivamente con cada exposición. Contaminación agrícola. El uso de pesticidas en la agricultura moderna representa una de las fuentes más extensas y complejas de la exposición a disruptores endocrinos en nuestra dieta. Durante las últimas décadas hemos visto un aumento considerable en el uso de pesticidas a nivel mundial, impulsado por la necesidad de aumentar el rendimiento de los cultivos para satisfacer una demanda creciente de los alimentos. Sin embargo, este aumento en productividad viene acompañado de riesgos significativos para la salud endocrina. Para dimensionar el problema, hay más de 1,000 pesticidas utilizados en todo el mundo y se sabe que al menos 105 de ellos tienen propiedades disruptoras endocrinas confirmadas. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 10 pesticidas en uso activo puede alterar nuestro sistema hormonal. Los peritroides sintéticos, como la cipermetrina, representan una clase más moderna de pesticidas con aplicaciones agrícolas comerciales a gran escala. La cipermetrina se utiliza ampliamente en frutas y verduras y los estudios han documentado residuos significativos incluso días después de la aplicación. Esto tiene implicaciones prácticas inmediatas para nuestras recomendaciones sobre el lavado de frutas y verduras. El lavado convencional con agua puede reducir pero no eliminar completamente estos residuos. Los estudios han demostrado que incluso después del lavado pueden persistir residuos significativos, especialmente en frutas con superficies cerosas o irregulares. La atracina, ampliamente utilizada como herbicida en cultivos de maíz
y caña de azúcar ha sido del pesticida contaminante del agua potable detectado con mayor frecuencia en Estados Unidos. Un estudio analizó diversas muestras de agua y bebidas, reportó concentraciones alarmantemente altas en productos que consumimos regularmente: miel, bolsita de té, hojas de té y paletas heladas. Los efectos en la salud de la exposición a pesticidas son extensos y bien documentados. La exposición a pesticidas se ha asociado a alteraciones de la hormona tiroidea, alteraciones en la reproducción masculina y femenina, diabetes y trastornos neuroconductuales. Estos efectos son particularmente preocupantes en niños, donde la exposición durante periodos críticos de desarrollo pueden resultar en alteraciones permanentes. Metales pesados como disruptores endocrinos. Los metales pesados representan una categoría única en los disruptores endocrinos conocidos como metaloestrógenos. Estos elementos tienen la capacidad de mimetizar o interferir con las hormonas naturales y los alimentos constituyen una fuente importante de exposición para la población general. Lo que hace particularmente preocupantes a los metaloestrógenos es su persistencia en el organismo y su capacidad de bioacumulación a lo largo del tiempo. El mercurio merece la primera atención debido a la magnitud de su presencia en nuestra cadena alimentaria y a sus efectos bien documentados como disruptor endocrino. La ingesta de pescado se ha identificado como la principal fuente de exposición a metilmercurio en humanos. Aquí enfrentamos nuevamente el dilema de equilibrar los beneficios nutricionales del pescado contra los riesgos de contaminación. El plomo representa otro metaloestrógeno de gran preocupación, especialmente porque sus fuentes de exposición son tan diversas. Además de la exposición a través de agua potable contaminada por tuberías viejas, los alimentos pueden contaminarse con plomo de múltiples maneras. Los utensilios de cocina de cerámica representan una fuente particularmente insidiosa por la liberación de plomo. Aumenta cuando se almacenan alimentos ácidos o líquidos calientes en ellos. Los efectos combinados de la exposición a múltiples metaloestrógenos han sido documentados como causantes de alteraciones en la homeostasis de la hormona tiroidea, obesidad, diabetes y reducción de la capacidad reproductiva. El plomo, mercurio y arsénico son metales con actividad endocrina bien confirmada que causan diabetes, disminución de la fertilidad, trastornos neuroconductuales y una variedad de otros problemas de salud que vemos cada vez más frecuente. Grupos de riesgo. La susceptibilidad a los efectos de los disruptores endocrinos no es uniforme en toda la población. Ciertos grupos demográficos enfrentan riesgos significativamente mayores debido a factores como la etapa de desarrollo, el estado fisiológico, los niveles de exposición ocupacional y la capacidad de metabolización y eliminación de estos contaminantes. Los niños prepúberes representan la población más vulnerable a los efectos de los disruptores endocrinos. Durante la infancia, el sistema endocrino está en constante desarrollo y es extraordinariamente sensible a las interrupciones. Los niños tienen mayores tasas de absorción de contaminantes, menores capacidades de detoxificación y sistemas de eliminación menos maduros. Además, su dieta tiende a ser menos diversa y más concentrada en ciertos alimentos, lo que puede resultar en exposiciones proporcionalmente mayores. Además, las mujeres embarazadas constituyen otro grupo de alto riesgo, no solo por sus propios efectos, sino por los efectos potenciales en el feto en desarrollo. Estrategias de reducción de exposición a disruptores endocrinos. La primera y quizás más importante recomendación es evitar el calentamiento de alimentos en envases de plástico. Este simple cambio puede reducir drásticamente la exposición a BPA, talatos y otros disruptores endocrinos que migran fácilmente a altas temperaturas. Esto significa nunca poner envases de plástico en el microondas, incluso aquellos etiquetados como seguros en microondas. La realidad es que todos los plásticos liberan algo de químicos cuando se calientan y no existe nivel completamente seguro.
La preferencia por alimentos frescos sobre enlatados y procesados representa otra estrategia fundamental. Cada vez que elegimos una manzana fresca sobre una manzana enlatada o pescado fresco sobre atún enlatado, estamos reduciendo significativamente la exposición a un disruptor endocrino de los revestimientos de latas y aditivos de procesamiento. Los métodos de preparación de alimentos requieren consideración cuidadosa. Evitar sartenes y utensilios de cocina antiadherentes pueden reducir significativamente la exposición a PFAS.